El 28 de septiembre de 1954, en el tranquilo poblado de Bouzaise, Francia, un hombre se escondía entre los viñedos al caer la tarde. Su nombre, Mercier, un vinatero de toda la vida, conocido en la región por cuidar celosamente sus cultivos de uva. No era una noche cualquiera. Mercier llevaba días preocupado. Había notado que parte de su cosecha desaparecía misteriosamente durante la madrugada. Sin señales de intrusión humana, sin huellas ni herramientas, pero con racimos enteros arrancados sin dejar rastro. Aquella noche, armado solo con una linterna y su desconfianza, decidió montar guardia personalmente. Eran las 21:30 horas, y un silencio denso cubría los campos. Apenas el murmullo del viento entre las parras rompía la quietud. Mercier se mantenía oculto tras un murete de piedra, atento a cualquier movimiento. Pero lo que presenció después no era algo para lo que estuviera preparado. De repente, una intensa luz descendió del cielo en completo silencio, posándose a escasos 50 metros de su escondite. No era un helicóptero, ni un dron, ni nada que se pudiera comparar con un aparato terrestre. Era una masa luminosa, compacta, flotante, que proyectaba destellos anaranjados sobre las hileras de vid. El vinatero se quedó petrificado. Su corazón latía con tal fuerza que creía que lo delataría. El objeto no emitía sonido alguno, pero su sola presencia parecía alterar el entorno. La brisa se detuvo, y los sonidos del campo se extinguieron por completo. En ese momento, ocurrió lo impensable. De aquella esfera de luz emergieron tres figuras. Medían poco más de 1,5 metros. Sus cuerpos eran delgados, de extremidades alargadas, y sus movimientos parecían casi coreografiados, como si cada paso estuviera calculado milimétricamente. Lo que más aterrorizó a Mercier fue que, a pesar de su extraña morfología, parecían conscientes de su presencia. Las criaturas se desplazaron alrededor del viñedo, deteniéndose cada tanto para tocar las plantas con un pequeño instrumento brillante que parecía absorber parte del follaje. Mercier no podía moverse. Sentía sus músculos entumecidos por el miedo, como si una fuerza invisible lo hubiese paralizado. No podía gritar, no podía correr. Solo podía observar en estado de completo terror. Entonces, una de las figuras se volvió directamente hacia él. Fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Perdería el conocimiento por completo, como si lo hubieran desconectado de la realidad con un simple gesto. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o quizás horas. Cuando abrió los ojos nuevamente, la luz había desaparecido. Las criaturas, también. El aire había vuelto a moverse y los grillos cantaban otra vez. Pero algo había cambiado. Cuando Mercier logró ponerse de pie, sus piernas temblaban. Caminó con dificultad hacia el lugar donde la masa luminosa había descendido. El suelo estaba caliente. Las hojas de los viñedos más cercanos estaban secas, quemadas en los bordes. Una línea curva, ligeramente marcada, delimitaba un área de unos 5 metros de diámetro. No había cenizas ni restos visibles del objeto, pero sí una anomalía. El aire aún vibraba ligeramente, como si el espacio mismo estuviera alterado. Intentó gritar, pero su voz salió ahogada. Una sensación de irrealidad se apoderó de él, como si lo que había presenciado fuera un sueño inducido. Pero no lo era. Al mirar a su alrededor, notó otra cosa que le heló la sangre. Varios racimos de uvas habían desaparecido por completo, incluso los más altos, los que ningún ladrón sin una escalera podría alcanzar. Y no había huellas, ni pisadas, ni rastro alguno de presencia humana. Al amanecer, completamente alterado, Mercier corrió al pueblo para relatar lo sucedido. Algunos lo escucharon con escepticismo, otros con miedo. El médico local dijo que había sufrido una crisis nerviosa, posiblemente por el estrés de las pérdidas en la cosecha. Pero Mercier insistía. No había bebido, no estaba cansado, no tenía fiebre ni alucinaciones. Lo que había visto era real. Lo sentía en la piel, lo recordaba con cada parpadeo. El caso no tardó en llegar a oídos de las autoridades.
2 gendarmes visitaron la finca y encontraron exactamente lo que Mercier había descrito, un área circular de terreno seco, con plantas marchitas y uvas faltantes. Sin embargo, su informe final fue ambiguo. Posible actividad humana, escribieron. Nada sobre luces, ni seres. Nada que pudiera provocar alarma. El informe fue archivado, y el caso, enterrado bajo capas de incredulidad. Pero el pueblo no olvidó. En las semanas siguientes, otros agricultores comenzaron a hablar en voz baja. Había quien decía haber visto destellos extraños sobre los campos. Algunos perros aullaban sin razón en medio de la noche. Una niña aseguró que había soñado con los hombres luminosos que se llevaban las cosas dulces del mundo. Y en la taberna del pueblo, los ancianos bajaban la voz cada vez que alguien mencionaba la palabra Mercier. Lo más inquietante ocurrió exactamente una semana después. A la misma hora, y en la misma parcela, el suelo volvió a vibrar. Esta vez, Mercier no estaba allí para verlo. Había abandonado su casa y se había refugiado con unos primos en la ciudad cercana de Châteauroux. No volvió a dormir solo. No volvió a hablar del tema. Sin embargo, el misterio persistía. ¿Qué buscaban esas criaturas en los viñedos? ¿Por qué uvas? ¿Por qué en ese lugar remoto de Francia? Y sobre todo, ¿por qué se presentaron ante Mercier como si lo supieran todo de él? Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, silencios incómodos y miradas desconfiadas. Algunos decían que Mercier había perdido la razón. Otros juraban haber visto luces similares en dirección a Le Grand Fertre incluso años atrás, pero que nadie había querido hablar del tema. El silencio en torno a estos eventos no era casual. Era el tipo de silencio que nace del miedo ancestral, ese que nos impide nombrar lo que no entendemos. Un investigador aficionado, Jacques Leroux, enterado del suceso a través de un periódico local, se presentó en Beauvais pocos días después. Leroux había estudiado varios casos de encuentros cercanos en zonas rurales de Francia, y algo en el relato de Mercier le pareció familiar. Con su cuaderno de notas, un medidor de radiación portátil y una cámara antigua colgada del cuello, recorrió la finca y entrevistó a los pocos vecinos que se animaron a hablar. Lo más llamativo fue que el medidor de radiación, un modelo básico pero funcional, mostró un incremento anómalo justo en el área del supuesto aterrizaje. No era un nivel peligroso, pero sí superior al fondo habitual de la zona. Leroux también encontró una serie de patrones inusuales en el suelo, similares a ondulaciones térmicas o marcas de presión superficial. Documentó todo, tomó fotografías y volvió a París. Pero su artículo nunca fue publicado. Poco después, Leroux desapareció en circunstancias poco claras, según consta en el archivo de su pequeña revista de ufología, Lumières Oubliés. Mientras tanto, Mercier comenzó a padecer episodios de insomnio, ansiedad y una sensación constante de que algo lo observaba. Decía ver destellos fugaces por las noches, y en más de una ocasión se levantó creyendo escuchar voces en un idioma que no comprendía. Lo más inquietante fue cuando descubrió, al revisar las parras semanas después, que algunas uvas habían mutado de forma y color, se veían más brillantes, casi metálicas, y su sabor era ligeramente ácido. Distinto al dulce intenso que él mismo conocía desde niño. La cosecha de ese año fue la última que Mercier vendió. Decidió retirarse del cultivo y dejó sus tierras en manos de un primo lejano. Nunca más volvió a pasar la noche en Le Grand Fertre. El episodio lo había marcado para siempre. En su diario, encontrado años después por un nieto, dejó una frase escrita con trazo tembloroso: no vinieron por mí, vinieron por algo más que aún no entiendo. El fenómeno no volvió a repetirse en esa exacta parcela, pero los alrededores de Beauvais han sido señalados desde entonces como una zona de actividad inusual por diversos grupos de investigación no oficial. En archivos olvidados, relatos parecidos aparecen con fechas anteriores al caso de Mercier, lo cual plantea una posibilidad desconcertante: ¿y si estos visitantes ya habían estado aquí desde mucho antes? ¿Observando en silencio, recolectando en la sombra?
En la década de 1980, un grupo de investigadores italianos especializados en lo que llamaban intervenciones agrarias anómalas viajó hasta Bouzaïs. Conocían el caso Mercier por una mención en una carta enviada a un seminario en Turín, donde se comparaban casos de alteración biológica de cultivos asociados a observaciones aéreas no identificadas. Al llegar, se encontraron con un pueblo reacio a hablar. El caso se había vuelto una especie de leyenda local, un tabú silencioso que dividía a quienes creían y quienes preferían olvidar. Sin embargo, uno de los hijos del primo de Mercier, que había heredado el terreno, aceptó permitir la entrada al viejo viñedo. Lo que descubrieron dejó atónitos a los visitantes. A casi 3 décadas del encuentro, la tierra del círculo donde el objeto había descendido no mostraba señales de recuperación natural. Allí no crecía vegetación alguna. Ni pasto. Ni maleza. Nada. Un fragmento circular de muerte en medio de campos fértiles. Y lo más desconcertante, al usar un magnetómetro, detectaron una leve distorsión magnética en el centro del círculo. Como si algo invisible siguiera ahí, anclado a la tierra. Los italianos tomaron muestras, grabaron videos y regresaron a su país. El informe quedó archivado como caso Bouzaïs 28 de septiembre de 54. Nunca fue publicado abiertamente. Algunos dicen que fue por falta de pruebas concluyentes. Otros, que fue censurado por contener datos sensibles. La verdad permanece oculta, igual que los motivos reales de aquella visita del cielo. En 2007, un periodista francés llamado Alain Duret, especializado en desapariciones rurales y fenómenos liminales, publicó un breve artículo en el que sugería una conexión entre el caso Mercier y una serie de desapariciones inexplicables de ganado en departamentos vecinos, ocurridas en los mismos días del suceso. Curiosamente, todas las desapariciones se dieron en un radio de menos de 30 kilómetros alrededor de Bouzaïs. Las autoridades nunca encontraron restos de los animales ni señales de robo humano. Simplemente desaparecieron. Duret especuló que lo ocurrido en el viñedo no fue un accidente. Que Mercier presenció algo que estaba destinado a pasar desapercibido. ¿Que se cruzó con una operación de recolección? ¿De estudio? ¿De algo más? Los patrones se repetían. Zonas aisladas. Testigos únicos. Memorias fracturadas. Y una constante, el silencio posterior. Y no era el único patrón. El 27 de septiembre, apenas un día antes del caso de Bouzaïs, al otro lado del país, en un pequeño pueblo llamado Prémanon, 4 niños vivieron una experiencia extraordinaria. Salieron al oír los ladridos desesperados de su perro y encontraron en su patio una figura pequeña, luminosa, a la que confundieron con un fantasma. Uno de ellos le arrojó piedras. Días después, comenzaron a suceder cosas extrañas, zonas quemadas, símbolos en el suelo, y sueños repetitivos con una presencia que volvía cada año. ¿Fue coincidencia? ¿O parte de una serie más amplia de eventos ocurridos en la misma franja temporal? Lo que une a Bouzaïs y Prémanon no es solo la proximidad de fechas o el silencio posterior. Es la sensación de que algo invisible se mueve entre nosotros desde hace tiempo, observando desde las sombras, eligiendo con precisión cuándo y dónde manifestarse. En ambos casos, los testigos eran personas comunes, sin razones para inventar historias ni buscar atención. Y, sin embargo, lo que vivieron los transformó para siempre. Mercier no volvió a ser el mismo. En sus últimos años de vida, evitaba cualquier conversación sobre aquella noche, pero a veces, al mirar fijamente las nubes, murmuraba palabras que su familia no lograba entender. Como si en su interior aún resonaran fragmentos de algo que nunca pudo procesar del todo. El viñedo permanece ahí. Abandonado, pero intacto. El círculo donde nada crece aún se distingue desde el aire, como una cicatriz que la tierra se niega a cerrar. Algunos investigadores creen que esas zonas son puntos de entrada o extracción, ventanas entre dimensiones. Otros opinan que se trata simplemente de residuos energéticos de tecnología no humana, aún activa, aún presente. La pregunta es inevitable, ¿por qué eligen lugares así?
¿Qué buscan? ¿Acaso están recolectando algo más que uvas? Quizá el caso de Mercier sea solo una pieza más en un rompecabezas que no hemos terminado de ver completo. Y si miramos con atención los registros históricos, descubriremos que los campos, las fincas, los animales y los niños han sido visitados muchas más veces de lo que estamos dispuestos a aceptar. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. Y si este caso te ha dejado inquieto, no puedes perderte el video del encuentro ocurrido apenas un día antes, el 27 de septiembre de 1954, en Prémanon, Francia. 4 niños, un ser luminoso, y una presencia que parece regresar cada año. Porque a veces, las piezas más pequeñas contienen la verdad más grande. ¿Y tú, crees que Mercier simplemente vio algo por error? ¿O fue elegido para presenciar lo que nadie debía ver?